Que la paz del Señor sea con ustedes, amados hermanos. Quisiera que, a pesar de que hemos estado orando por el hermano Carlos, específicamente oremos todos juntos a favor de su vida. Oremos. Señor, muchas gracias por todas las pruebas que permites en nosotros, porque a través de ellas también nos haces crecer. Sin embargo, también te pedimos misericordia para fortalecer el corazón del hermano Carlos, animarlo, porque sobre todo es necesario tener un buen espíritu, tener una buena actitud para pasar por estos momentos, Señor. Haz que Él confíe plenamente en ti y que vea tu mano en cada una de las cosas que están sucediendo, y por favor te pedimos que lo cures, Señor, que trates, que limpies sus riñones, que salgan a las piedras que están ahí en sus riñones, para que Él pueda tener toda la fuerza necesaria, también su presión arterial, su azúcar normal, todo, Señor, para que la cirugía que necesita también en su esófago pueda ser con éxito. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por el cual te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que todos ustedes también han estado orando por él, y es nuestro hermano, miembro de la iglesia, y esperamos en Dios que todo corra con la bendición del Santo Rey de los cielos. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos, y el tema que vamos a ver ahora está muy relacionado con el libro en sí, con el contenido del libro, porque es uno de los libros probablemente más complejos, más profundos del Nuevo Testamento. Es un libro escrito por un hebreo muy docto, que fue sin duda el apóstol Pablo, y escrito para cristianos hebreos, o sea, hebreos convertidos al cristianismo, que estaban en Palestina, en el territorio de Israel, pero que en cierto sentido se quedaron un poco sin conocimiento necesario, se quedaron solo con la base que ellos habían recibido, y entonces Pablo ahora les escribe y los exhorta a seguir adelante en el conocimiento del Señor. Entonces nosotros vamos a poner como título a la parte del mensaje que veremos hoy, es destrucción por falta de conocimiento. O, en otras palabras, por falta de conocimiento viene la destrucción sobre el pueblo. Pero es destrucción por falta de conocimiento. Obviamente se aplica en todas las áreas de la vida. Alguien que no tiene conocimiento de cómo trabajar en electricidad y se mete a trabajar en electricidad puede tener un serio accidente, ¿verdad? Alguien que pretende manejar un tractor pero no tiene ningún tipo de conocimiento, primero tal vez ni le va a arrancar, y si lo arranca puede ser que destruya algunas cosas con esa máquina tan fuerte y poderosa. Alguien que no sabe manejar, si no tiene conocimiento, la experiencia y la tranquilidad, va a chocar. Entonces, en todas las áreas de la vida nosotros necesitamos de conocimiento. De hecho, el conocimiento, el saber, es poder. El que tiene la sabiduría tiene el poder también. Y el que tiene la sabiduría y tiene conocimiento también va a hacer dinero. Por eso es que mucha gente ha tenido o creado sus propios trabajos y ha auxiliado a otras personas que no consiguen hacer algo, porque ellos sí tienen el conocimiento, y ahí ganan sus centavitos, y eso es justo, ¿verdad? Porque aquel que tiene conocimiento dedicó tiempo para eso, o hasta pagó un curso para aprender, y así aplica esos conocimientos a la vida práctica. Por eso es que es necesario siempre tener conocimiento. No debemos de quedarnos estancados, necesitamos crecer. Para eso vamos a leer juntos, después del versículo 10, o sea, del capítulo 5 y verso 10, el apóstol está terminando un tema y está hablando del sacerdocio de Cristo. Bueno, él continúa en todo el libro, pero aquí específicamente hay algo muy fuerte.
Y luego dice en el verso 10, y fue declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros hemos oído de Melquisedec en el Antiguo Testamento, de que él apareció a Abraham, lo bendijo y recibió los diezmos de todo lo mejor que Abraham tenía en ese momento. Bueno, y en el verso 11, ahora vamos a leer el verso 14, él va a referirse específicamente a ese punto de Melquisedec, que él sí tenía conocimiento, pero los hebreos de su época no lo tenían. Imagínense si eran los hebreos, mucho menos los gentiles, cristianos, ¿verdad? Porque los hebreos nacen y crecen, nacen como judíos y crecen en las sinagogas. Y allí obviamente siempre hay aprendizaje de las escrituras. Y ellos aprenden, ¿verdad? Y reciben ese conocimiento y crecen en conocimiento. Y aún así, para Pablo, que había crecido en el Señor, teniendo la base judía y ahora teniendo la información y la interpretación correcta de las Escrituras a través del Espíritu Santo, el conocimiento que él tenía se hizo enorme, ¿verdad? Y aquellos otros se quedaron abajo. Entonces ahora él les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? De lo que estaba diciendo en el versículo 10, sobre el sacerdocio de Cristo, que es según la orden de Melquisedec. Pero él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiere decir, está hablando ahí de una torpeza espiritual, o sea, estaban duros en el oír, cerrados en el oír, como que había algo que les estaba obstaculizando el entender mejor las cosas. Porque debiendo ser ya maestros, imagínense ustedes, debiendo ser ya maestros, o sea, eso implica un crecimiento, una graduación, llamémosle así, ¿verdad? O sea, un estado en el cual ya se reconoce que puede enseñar también a otros. Debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, cuando la carta a los hebreos fue escrita, solo faltaba aproximadamente un año para la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea, ya habían pasado desde Cristo hasta la destrucción aproximadamente 40 años, en los cuales ellos habían caminado en el cristianismo como hebreos, pero su conocimiento no había aumentado. O sea, se habían conformado con el que tenían, o simplemente recibieron la fe y creyeron en el Señor y ahí no más, o su crecimiento fue demasiado lento. Por eso es que el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes ya deberían ser maestros por el tiempo, pero tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y obviamente es una de las características de un buen maestro, de un buen pastor, tener que repetir como Jesús lo hacía. Él repitió, según los estudiosos, como 200 veces sus parábolas para que quedaran grabadas en la mente de los discípulos. No es que Jesús no supiera más, sino que las repetía y los conocimientos iban a los pocos siendo transmitidos y colocados en el corazón de sus discípulos. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, dice. Otra vez, también nosotros como maestros, como pastores, necesitamos tener paciencia, porque no todos los alumnos, no todos los hermanos tienen la capacidad de absorber desde la primera vez. Primero, porque no están con atención. Otros no están con el interés de aprender, ¿verdad? Simplemente de cumplir un momento religioso, pero hay personas que sí tienen esa capacidad y esa hambre, ¿verdad? Que para poder crecer y quieren crecer más. Qué precioso. El mensaje de esta mañana es prácticamente instar a todos ustedes, los que oyen este mensaje, a que tengan la disposición de crecer más en el Señor. El conocimiento envanece, dice también la Escritura, hablando de Pablo, ¿verdad? Pero cuando se recibe el conocimiento con la actitud correcta, que es con humildad y con el reconocimiento que necesitamos proseguir en conocer al Señor. Imagínense que en la eternidad proseguiremos en conocerlo.
Usted sí, Dios es infinito. Y si Él es infinito, no se para entonces el aprendizaje en relación a sus caminos. Por eso es que ahora debemos de comenzar. No cuando estemos ya en el cielo vamos a decir, Señor, enséñanos de esto, enséñanos de aquello. Pero él puede decir, pero esos rudimentos tenían que haberlos aprendido allá en la tierra. Entonces nosotros como profesores, como maestros, como pastores, queremos ser responsables en enseñarles. De hecho, en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes y levitas los encargados de enseñar la ley al pueblo, de enseñarles lo que debían hacer, de cómo debían agradar al Señor. Entonces ellos también son una figura de los líderes, de los espirituales, de los pastores del Nuevo Testamento, que también deben enseñar al pueblo, pero no para que ellos permanezcan siempre con el mayor conocimiento. También ellos deben de crecer, es obvio, pero la idea es compartirlo para que los otros también crezcan y se puedan extender y tener más discípulos para la gloria del Señor. Entonces, nuestra meta, mi meta es que ustedes crezcan. Por eso es que siempre estamos enseñando. Y otra cosa muy importante es que el Señor siempre enseñaba. El Señor Jesús, donde quiera que estaba, por más simple que tomara Él una parábola, siempre estaba enseñando. O sea, sacando una lección para aplicarla a la vida de las personas. Entonces dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, son importantes, es la palabra de Dios. Pero dice, los primeros rudimentos quiere decir la base, los fundamentos, que son explicados aquí más adelante en el capítulo 6, ¿verdad? Las 6 doctrinas que se mencionan aquí, que son el fundamento. Todos debemos tener ese fundamento claro. Pero además de ese fundamento, Pablo también les dijo a los corintios, ustedes necesitan sobreedificar sobre el fundamento que ya tienen. Y de esa edificación ustedes van a recibir su recompensa. Dice. O sea, nosotros también tenemos que ponerle una estructura a nuestro edificio. Tenemos un edificio en general que es la iglesia, pero también tenemos otro tabernáculo individual que es nuestra propia vida, en la cual tenemos que construir el carácter de Dios, la vida de Dios, y que se construye también a través de vivir en los caminos de Dios. Pero ¿cómo vamos a vivir en ellos si primero no los entendemos? O sea, la clave siempre será tener primero la verdad, porque si yo no tengo claras las cosas, no podemos hacer nada. Por eso es que mucha gente, y yo también, cuando no entiendo algo, diga, me explique, ¿verdad? Explíqueme. Y entonces cuando entendemos ya podemos hacer. Mire, se hace así, se conecta primero esto, antes de eso tiene que ponerlo aquí en la tomada, y en fin. Entonces todo conocimiento debe ser transmitido, debe ser aprendido para poder ser aplicado. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva, estoy todavía en el versículo número 12, a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ¿verdad? Aunque sean mínimos detalles o los primeros detalles, digamos así, son importantes, no los vamos a menospreciar. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, desde aquella época se sabía que la leche para los niños, ¿verdad? La leche materna para los niños hasta los 3 años, más o menos, las madres llegan a darle de mamar a sus hijos hasta los 3 años, algunos en menos tiempo, ¿verdad? Pero hay niños todavía que después de eso también toman leche de vaca. Espero que estén tomando buena leche, ¿verdad? Y no aquella ya modificada o agua leche, ¿verdad? Que ya mezclada con el agua, que ya no va a dar realmente las vitaminas que los niños necesitan. Pero ya como adultos ya no necesitamos realmente estar tomando mucha leche, necesitamos otro tipo de alimentos, ¿verdad? Y de suplementos para nos ayudar, porque cuando vamos creciendo y nos vamos haciendo viejos, también nuestro organismo ya no produce, ¿verdad? Y ya no absorbe bien todas las vitaminas que necesita, y ahí necesitamos ayudarlo. Ese es otro conocimiento que es necesario tenerlo para poder vivirlo. Y dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea, si está todavía con los primeros rudimentos, es la comparación de la leche, los primeros rudimentos, ¿verdad? La lechita para los niños es inexperto, o sea, sin experiencia quiere decir.
Sin experiencia porque obviamente no ha crecido lo suficiente para poder ya andar solo y investigar solo y aprender. No significa que se desliga, se desconecta del cuerpo, no. La cobertura siempre es necesario. Nosotros necesitamos siempre que el Señor sea nuestra cobertura, también a través de los líderes que el Señor ha puesto sobre nosotros. Hay algunos que, si el Señor así lo ha permitido, puedan ya caminar solos por la experiencia o por los años o por razones específicas de la dirección de Dios, pero la mayoría necesitamos estar bajo una cobertura para no ser engañados, porque si no estamos debajo de una cobertura, otra nos tratará de tomar control, ¿verdad? Entonces, dice aquí, es inexperto en la palabra de justicia, ¿verdad? ¿Por qué en la palabra de justicia? Porque en los primeros rudimentos no mucho estamos interesados en caminar de una forma pero intachable, ¿verdad? Con justicia. Si no, pues es un pecadito que se pide perdón, es una cosita que va adelante y que se tiene que tener consideración hasta en los niños que no saben cómo son las cosas, ¿verdad? Así es también en el mundo espiritual con los cristianos. Pero cuando cuando ya está en la palabra de justicia, es porque ya es joven, ha crecido, la palabra ya está abundante en él y puede tener ciertas capacidades que solo la experiencia puede dar. Porque es niño, dice, ¿se dan cuenta? La leche, inexperto en la palabra de justicia porque es niño espiritual. Así como hay niños físicamente hablando, hay también niños emocionalmente hablando. Ya son adultos, pero emocionalmente son niños. No consiguen controlar sus sentimientos y sus emociones. Y hay adultos también que continúan siendo niños, ya están viejos y todavía tienen costumbres de niños y su conocimiento también es infantil. Pero el Señor quiere que nosotros crezcamos en ese conocimiento. Pero dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, el alimento sólido es para los adultos. Obviamente no le vamos a dar a un niñito que coma carne si él todavía está comenzando a comer sus papillas, ¿verdad? Su purecito de suave, de whisky o de papa o de banano o de manzana, porque si no el estómago aún no está acostumbrado. Entonces, todo requiere costumbre, todo requiere tiempo, todo requiere una adaptación, ¿verdad? Y la adaptación no por fuerza tiene que ser brusca, porque si es brusca puede causar daños, tiene que ser paulatina, ¿verdad? A los pocos. Entonces ahí la madurez también se alcanza de esa manera. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hablando de sentidos espirituales, tenemos que tener también discernimiento, sabiduría, tener un buen... El discernimiento también tiene que ver con el sentido del oído, del olfato también, ¿verdad? Y todos los sentidos espirituales necesitan estar ejercitados, dice, en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el camino de justicia y la madurez nos debe dar a nosotros, los adultos en el Señor. Me incluyo por el hecho de ya tener 42 años de caminar con el Señor. 45, tengo 42 años de ministerio y yo entré al ministerio 3 años después. O sea, son 45 años de andar con el Señor. Se supone, ¿verdad?, que ya deberíamos de tener un poquito de conocimiento. Lo bueno es que todo el tiempo, toda la vida, todos los días, todas las semanas, el Señor me dio el privilegio de vivir del Evangelio. O sea, dedicarme a las cosas del Señor y eso me ha ayudado a crecer más y de conocer. No conozco todo, no tengo todas las respuestas, es imposible, pero ya tenemos un poquito de discernimiento en relación al bien y el mal. No quiere decir que no pecamos, ya no pecamos, no. Somos pecadores todavía y ofendemos en alguna manera, ¿verdad? Pero ya existe mayor capacidad para lidar, para tratar con esos asuntos. Entonces, el conocimiento es muy, muy importante. Si nosotros no lo tenemos, estamos en un grave peligro. De hecho, la gran apostasía vendrá a gran apostasía. Apostatar quiere decir desviarse del camino o desviarse de la fe o abandonar la fe. Un apóstata es aquel que estaba en el camino, pero lo abandonó. Y una de las razones más poderosas
que serán usados, de los instrumentos más poderosos usados para desviar a las personas de la fe, para que apostaten, ¿verdad? Sería el que falsos maestros enseñen lo incorrecto. Y como no hay conocimiento, lo tragan. Como no hay conocimiento, lo beben, lo aceptan. Y dicen, ¿y eso es así de veras? Sí, así es. Entonces, como es un líder, es un pastor, entonces pueden ser engañados fácilmente. Entonces, la falta de conocimiento puede engañarnos. Por eso es que hemos leído esta parte aquí claramente. Yo tomé estos minutos para dar una explicación superflua por encima de estos versículos del 1 al 14. Recuerden que esto tiene relación con el orden de Melquisedec, que en el capítulo 7 Pablo va a entrar más en detalles, a pesar de que en el capítulo 13 él dice, y yo os escribí brevemente, dice. O sea, él tenía más cosas a decir, pero no las dijo porque os habéis convertido, dice, en tardos para oír. Entonces, vamos juntos ahora al libro de Oseas, en el capítulo número 4 y en el verso número 4. Vamos a leer ahí, ¿sí? Oseas 4:4. No, me disculpen. Vamos y yo tenía algo aquí escrito y se me fue. Pero desde el verso 1 dice ahí, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Está hablando al pueblo de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, Dios tiene una lucha, una contienda con todos los moradores por una razón. Porque no hay verdad. Recuerden que lo que leímos del camino de justicia es hablando de andar correctamente, pero nadie va a poder andar correctamente si no conoce la verdad. Entonces aquí dice, porque no hay verdad, y como no hay verdad, no hay justicia, ni misericordia, y escuchen, ni conocimiento de Dios en la tierra. Está hablándole a su pueblo, aquellos que el Señor les dio la ley para que la guardaran, y ellos no tenían conocimiento de Dios. O sea, está hablando conocimiento de Dios, no significa solo tener un diploma de teología, doctor en teología. No, un doctor en teología ha estudiado mucho. Hasta ya puede hablar hebreo y puede hablar griego, por lo menos el vernáculo, o sea, la base para entender el Antiguo y el Nuevo Testamento con sus conjugaciones de verbos, sujetos, adjetivos, todo eso, él recibe esa base para profundizarse más todavía. Pero no es necesario tener un título de doctor en divinidades, ¿verdad? Si tan solamente nosotros queremos conocer la verdad. El pueblo de Dios estaba fallando en eso y sin duda también los sacerdotes, que eran los maestros en enseñar, estaban fallando. Dice ahí en el verso 2, debido a que no conocían, no había conocimiento de Dios, que había una vida incorrecta. Dice verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. ¿Por qué esa vida incorrecta? Por falta de conocimiento de Dios. Eso significa que cuando hay conocimiento de Dios, cambia una vida para mejor, cambia una vida para una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida libre de inmoralidad y hasta de bebida, ¿verdad? No es correcto vivir bebiendo y gastándote tu dinero en las bebidas. Eso es un total egoísmo, es un vicio que es egoísta por completo, porque los hombres que ya son casados solo tienen relación con sus amigos, que bien decimos en Guatemala, sus amigotes. ¿Por qué? Porque solo están con amigos de él solo para la bebida. Y ahí gastan dinero en boquitas y en las bebidas, en las cervezas o en el licor, pero y falta dinero en la casa. No hay suficiente comida, o hay que pagar el alquiler, o la mujer necesita su ropita y él ya tiene 20 años de tener la misma ropa y el marido no le compra. ¿Por qué? Porque solo tiene dinero para beber. Ustedes se dan cuenta cómo es que cuando conocemos la verdad, la vida cambia. Cambian todos los aspectos, no solo en la vida moral, ¿verdad? En relación a la fidelidad que tenemos que tener primero con Dios y con nuestra esposa y nuestros hijos, sino también en la vida social. Vamos a ser diferentes, ya no vamos a vivir así
como la mayoría de chapines viven. Aquí también, aquí en Brasil también los hombres así solo esperan el viernes para irse a beber. Y pasan viernes en la tarde, en la noche, sábado tienen que ir otra vez para quitarse la goma, el domingo igual, y en la tarde ya más o menos van a dormir para comenzar el lunes. Esa es una vida miserable, ¿verdad? Y así pasar toda la vida, perdiéndose en el vicio. Ese es el engaño de Satanás y del pecado, porque después ya se arrepiente cuando están muriendo. ¿Y cómo entran al cielo? El Señor los perdona si se llegan a arrepentir honestamente y sinceramente. Sí, los perdona, ¿eh? Pero si los niños en Cristo son los que disfrutan de la leche, estos que nunca, ni siquiera leche bebieron, imagínense, son salvos solos por pura gracia, entran, pero no saben nada de nada a los cielos, no saben del camino de la verdad, de la justicia. Ellos también van a tener que crecer allá. En algún momento, de alguna forma, va a existir. Y si la Biblia dice que proseguiremos en conocer al Señor, algunos tendrán que tener su escuela dominical también para ir a aprender allá las bases y los rudimentos, porque no se quedarán ignorantes de ellas. No podrán conocer otras si no conocen esas. Y estarán bien ocupados en la eternidad. Entonces dice, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra. La tierra está de luto debido a la vida incorrecta de los moradores, y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo. Toda la agricultura, toda la economía también es afectada a través de una vida incorrecta de los hombres, y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿Por qué? Porque cuando nosotros también no cuidamos las fuentes de las aguas, he visto fotos del Motagua, del nacimiento del Motagua, de las bellezas del Motagua, lindo río, como otros más, pero hay una contaminación extraordinaria. ¿Por qué? Porque somos sucios. Tiramos la basura en cualquier lugar. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a tirar la basura en el bote de basura. Y si no hay, me lo voy a guardar aquí, voy a ver dónde lo tiro en el momento. Si es orgánico, no hay problema tirarlo en un lugar donde él se va a descomponer y llega a ser parte de la tierra otra vez. Pero si es plástico, si es un papel, yo necesito de otra manera contribuir para el bien del lugar donde yo vivo. Yo no voy a vivir en una casa llena de basura, ¿verdad? O en desorden. No, yo conozco a todas las hermanas, son ordenadas, limpias, y ahí están peleando si no ponen las cosas en su lugar. Hasta con el marido, ¿verdad? Pero eso es bueno porque las mujeres realmente tienen otro punto de vista diferente al hombre. Uno ve las cosas, pero no ve el orden o no ve la necesidad, digamos así, de determinados asuntos. Entonces, en ese aspecto no es una cuestión de sujetarse a la mujer, no, sino es una cuestión de contribuir para el orden y la limpieza de la casa. Entonces sí vale la pena el trabajo que las hermanas grandemente ejecutan, es un gran trabajo. Y dice, verso 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Si no ha aprendido a tirar la viga de su propio ojo, ¿cómo va a tirar la paja del hermano? Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El sacerdote que enseña. El pueblo que resiste es aquel que no quiere aprender. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Está hablando de la nación en sí. Va a ser destruida, pero ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y él lo repite aquí en el verso 6. Mi pueblo fue destruido. Y como dicen otras versiones, mi pueblo fue talado. Y se puede traducir ahí según el hebreo, mi pueblo muere o morirá porque le faltó conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Sin una visión el pueblo se desenfrena, dice también la Escritura. Sin una visión, sin algo claro, sin saber lo que debes hacer, no vas a conseguir detenerte. Te vas a ir, pero cuando hay conocimiento podemos frenar. Cuando habla de desenfreno es algo que ya no se puede controlar. Pero cuando tenemos freno, que habla de un dominio propio, podemos entonces contenernos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero aquí está la razón. Por cuanto desechaste el conocimiento. Hubo un rechazo. La falta de conocimiento viene muchas veces por la pereza, ¿verdad? Nosotros no crecemos en el Señor debido a que no leemos la Biblia. No la estudiamos. Tenemos que leer la Biblia todos los días, estudiarla,
meditarla, oírla, en fin, hay que tomar un tiempo para eso. Leer también otros libros cristianos correctos, ¿verdad? Hay muchos libros de bendición, muchos libros cristianos de muchos autores muy buenos. Hay otros que solo nos desvían con sus propios conocimientos que no están en la verdad o en el camino de justicia. Nosotros tenemos que aprender, por eso es la necesidad de crecer para no dejarnos engañar, para que cuando, como dice ahí, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No, esto no está aquí, no me huele bien, ¿verdad? Nosotros también podemos decir, no, ese olor ahí es de descompuesto, está podrido. Ese olor ahí está delicioso, yo quiero comer. O sea, el propio discernimiento nos va a decir si está bien o no. Si alguien no tiene discernimiento, no tiene olfato o paladar, ¿cómo va a poder evitar comer algo que no le conviene? Podría hasta beber algo venenoso. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí no está hablando solo de echar al sacerdote, también tiene que ver, ¿verdad? Porque son ellos los que enseñan. O sea, nosotros también como pastores necesitamos crecer cada día, aprender más, aprender más, aprender más. Yo les quiero decir algo. La escritura es inagotable. Cada versículo es inagotable. Cada vez que yo paso por ahí yo veo otra cosa. Cada vez que llego a un pasaje, digo, Señor, eso no lo había visto. ¿Por qué? Porque la escritura es así, fue inspirada por Dios, pero es aplicada en determinados momentos o en determinadas circunstancias que tú y yo vivimos. Entonces, de acuerdo a eso, es como que te pusieran otros lentes y tú dices, ay, pero ¿cómo miro de claro? Y nunca había visto eso. Exactamente, porque la escritura es muy amplia. Entonces, no importa si uno es un sacerdote, es un pastor, es un ministro del Señor, tenemos que crecer siempre. Hay cosas que se tienen que mantener en un constante desarrollar, ¿verdad? En un desenvolvimiento para arriba. Yo te echaré del sacerdocio. También está hablando el Señor, llamó al pueblo de Israel para hacer un reino de sacerdotes, ¿verdad? Pero lo desecharon. Hay mucha gente que tiene miedo. Yo me recuerdo la primera vez cuando yo compré una Biblia y me fui a mi cuarto para leer. Imagínense, yo abrí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Parece que ya era un anuncio de que a mí me lleva a gustar la escatología, muy inclinado a ver las cosas del fin. Pero yo abrí la Biblia, esa página en el capítulo 13. Yo ya había leído antes la Biblia, en Santiago, en Mateo, sí. No, pero en esa vez yo sí dije, yo me voy a determinar ahora a leer de ver a la Biblia y voy a tratar de entender. No se entiende por propia capacidad, es solo por el Señor. Capítulo 13, hablando de la bestia, no estaba entendiendo nada. Tanto que cerré la Biblia, la dejé en la cama, dije yo no entiendo. Pero hermanos, llega un momentito en que cuando el Señor va a darnos mayor conocimiento. Dice, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿verdad? Cuando uno se olvida o no dedica tiempo para las cosas del Señor. Hay gente que ni siquiera va a la iglesia, no lee ni su Biblia en su casa y no va a la iglesia. Están perdidos. Caído de las gracias. Eso se pierde, hermanos. El pecado endurece el corazón. Y el pecado no es solo caer en adulterio, en fornicación o robar. El pecado tiene un sinfín de manifestaciones y se puede pecar de muchas maneras, ¿verdad? A gente que no roba ni adultera, pero es mentirosa, ¿verdad? En extremo. Entonces, si vive mintiendo, algún día va a creer que sus mentiras son verdaderas. Entonces, es necesario que nosotros nos esforcemos y esforcemos y llevenos. Si ustedes tienen niños, llévenlos a la iglesia, ¿no? Que no se queden en la casa, ahí creciendo delante de la televisión o con el celular. Hoy en día el celular se convirtió en el queridito de todos, ¿verdad? ¿Ya? El que está siempre en la mano, cuidándolo, ¿verdad? El celular. Y mejor si debe ser de calidad, y Apple, o esto, lo otro. No, hermanos, que el Señor nos dé la gracia a cada uno de nosotros para esforzarnos nosotros y cuidar a nuestros hijos, porque ellos son el tesoro que el Señor nos ha dado y el Señor nos va a pedir cuentas de ellos. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense ustedes,
O sea, ¿cómo es que nuestra negligencia puede afectar a nuestra descendencia? Nuestra dejadez va a afectarlos a ellos. Tal vez ustedes y yo no lo vemos al principio, pero cuando pasan los años comenzamos a ver ¿cómo se puede decir? Los defectos. Podemos ver también las deficiencias que hay en ellos, y esas deficiencias serán fruto de nuestra negligencia. No fuimos fieles para corregir ciertas cosas. Una de las cosas que debemos enseñarles, pero con toda firmeza y con toda fidelidad a nuestros hijos, es a obedecer. La obediencia es mucho más importante que cualquier sacrificio. Voy a ir a la iglesia, pero si no obedece, ¿de qué vale la pena? ¿Verdad? Por cuanto era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y como ya expliqué, él no aprendió la obediencia solo en la cruz, no, toda su vida fue un camino de obediencia. Entonces significa que desde el inicio de la vida de un niño, ustedes como padres son responsables en enseñarle a sus hijos a obedecer. Si no aprende, pues que reciba un poco de disciplina. Así a veces, no necesariamente siempre tienen que dar vara. Es necesario primero ser un ejemplo. Segundo, hay que hablar, hay que manifestar amor y misericordia. Así es el orden de Dios. Después, si no hay, entonces va a recibir, pero tampoco se les puede rechazar. Dios al que ama disciplina y lo recibe como hijo, dice. Entonces no puede existir tampoco una disciplina incorrecta, ¿verdad? Manifestando castigo y siempre con la cara empurrada, la cara dura. No, tenemos que manifestar también nuestro cariño y amor. Entonces, un consejo. Si en algo queremos crecer en el camino del Señor, enseñemos a nuestros hijos a obedecer, ¿verdad? Cuando Samuel llegó con Elí, él ya había aprendido a obedecer con Ana. Él ya sabía lo que era responder, sí señora. Cuando oyó la voz de Elí, porque él estaba oyendo la voz de Elí, era el Señor llamándolo, pero él oía la voz de Elí, él se levantó de la cama, estaba durmiendo y fue con Elí. Él tenía que ir con el Señor, porque el Señor le estaba hablando y solo tenía que levantarse y decir, sí Señor. Elí se lo enseñó después, pero él ya a los 3 años, porque fue a los 3 años que él fue llevado al tabernáculo. Probablemente no fueron a esos 3 años, tal vez más adelante, 5 o 7 años por ahí, él comenzó a desarrollar esa habilidad de oír, que es un don de Dios también, pero la obediencia es algo muy, muy importante. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos un acumulo de experiencias. Y si ustedes quieren tener un concepto o una definición de lo que significa conocimiento, es un acumulo de experiencias. O sea, la experiencia se gana por la observación, y principalmente la observación visual, ¿verdad? Parece una redundancia, mas no lo es, porque podemos observar, en ese sentido del verbo también se puede decir, podemos guardar la ley, observar la ley, guardar la ley, ¿verdad? Pero es observación visual de las cosas. A través de esas experiencias nosotros aprendemos. Entonces, es muy interesante el concepto del hebreo antiguo, digamos del arameo también. Ellos utilizaban figuras pictográficas de lo que significa conocimiento. El conocimiento tiene la forma de un ojo así, con una línea aquí, un ojo y luego una línea para acá y otra formando un rectángulo. Esto aquí es el símbolo del ojo y aquí es símbolo de una puerta. Unidos esos dos símbolos quiere decir la puerta del ojo. Eso quiere decir la puerta del ojo. O sea, es a través de la observación visual que nosotros adquirimos conocimiento, ¿verdad? Es a través de ver y aprender, de ver, poner atención y aprender. Nosotros necesitamos de ese conocimiento, necesitamos crecer, necesitamos amar los caminos del Señor. Como el Señor dice aquí en Mateo capítulo 23, yo estoy yendo despacio para que pueda ser entendible para todos. 23, versículo número 2. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Sí, es cierto. Allí se sentaban, o sea, se creían la gran cosa. O sea, lo que estaba diciendo es que ellos sustituyeran a Moisés para enseñar. Pero todo maestro principalmente debe tener humildad en su corazón, porque si no tenemos humildad, el conocimiento envanece.
Tenemos que, y es increíble, pero cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta cuán poco sabemos. Porque el conocimiento lo único que hace es ampliar la visión y observar que el universo en sí, el universo de Dios, su universo de conocimiento es infinito. Entonces nos consideramos unos enanos cuando vemos eso. Entonces aquel que verdaderamente está aprendiendo, que está subiendo en madurez, que está creciendo, cada vez más va a ser más humilde. Si se envanece es porque es ciego. Pero si es verdadero, va a ser más humilde porque se va a dar cuenta que necesita más del Señor. Entonces necesitamos considerar seriamente los caminos de Dios, porque de esa forma nos liberaremos del peligro que existe a través de la ignorancia. Aquel que no sabe leer está en ignorancia. Aquel que no sabe leer no puede manejar, porque tal vez va a aprenderse, mira, eso significa stop. Eso significa, pare. Pero el que no sabe leer puede cometer un grave error o va a entrar en un lugar donde no debe entrar porque no sabe qué instrucción hay ahí. Entonces es necesario que nosotros luchemos contra la ignorancia. No nos quedemos ignorantes, ¿verdad? Y cuando hablar de ignorante no está hablando de ofender, de vos ignorante, ¿verdad? Que a veces utiliza esa palabra para ofender. No, está hablando de la falta de conocimiento. Y porque eso también es falta de diligencia. Ahora, obviamente, cuando hay líderes ciegos, también serán los discípulos ciegos, ¿verdad? Porque si nosotros como maestros no tenemos conocimiento para transmitirlo, los otros serán de la misma manera los que estarán debajo de nosotros. Pero la Biblia también nos dice en el libro de Isaías, vamos ahí juntos, ya vimos en el libro de Oseas que por falta de conocimiento el pueblo perece, ¿verdad? El pueblo perece por la falta de conocimiento. Y en el libro de Isaías, en su capítulo número 5, aleluya, dice ahí en el verso 13, vamos a leer del 13 al 14. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Fíjense. O sea, el cautiverio, otra razón del cautiverio no solamente fue la violación del sábado, la violación del séptimo año, del año de reposo para la tierra, ni eso obedecían, abandonaron la ley. Pero dice aquí, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. O sea, por falta de conocimiento el pueblo perece, pero también una persona sin conocimiento va a caer en cautividad. O sea, puede caer en un estado, y la cautividad es un sinónimo de digamos así, de prisión, ¿verdad? Es un sinónimo es obvio, de esclavitud, de mucha dependencia de alguien más y también de una limitación. Si está en esclavitud, está limitado en cuanto a su libertad. Entonces dice aquí que por falta de conocimiento su pueblo, el pueblo de Dios, cayó en cautividad y su gloria pereció de hambre. Cuando nosotros no crecemos en el conocimiento de Dios es porque falta pan, no hay comida. O sea, el verdadero pan, porque hoy en día en la iglesia hay mucha levadura. Pan con levadura. Son enormes los panotes, pero por dentro todos fofos, todos vacíos. El pan debe ser sin levadura, o sea, el pan que el Señor ordenaba comer en la Pascua o en los días de fiesta o en las consagraciones de las ofrendas, es sin levadura, traerlo de su presencia, que significa es un pan sólido, es un pan consistente, que realmente, y también a muchos la levadura les causa problemas serios en el estómago. Pero bueno, también hay un tipo de levadura natural que no puede causar ese problema. Hablando de ese tipo. Pero el Señor está hablando de tener un pan sólido. Entonces, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. Se vino abajo su resplandor porque no había alimento y su multitud se secó de sed. No había agua. O sea, alimento y bebida es necesario para que crezcamos físicamente, también espiritualmente, hablando de la palabra
y de la adoración y de la búsqueda en oración al Señor. Por eso ensanchó su interior el Seol. Fíjense ustedes, qué terrible esto. Debido a la falta de conocimiento, también el pueblo cayó en cautiverio y murieron de hambre y todo. Y aquí no está hablando propiamente de algo físico, porque fueron al cautiverio y aunque comieron poca comida, continuaron vivos. Aquí está hablando de algo espiritual. Está hablando aquí, por eso ensanchó, mi pueblo fue llevado cautivo, perdón, por eso ensanchó su interior el Seol. Está hablando del interior, no solamente el espacio donde llegan las almas perdidas, sino también a la propia tierra, en las tumbas. Tuvieron que abrirse más tumbas porque mucha gente comenzó a morir. Otra vez, Oseas 4:6, ¿verdad? El pueblo sin conocimiento perece. Y aquí está la cuestión, la relación entre esos textos de Isaías y Oseas es que el Seol se ensancha y sin medida se extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos. ¿Verdad? ¿De qué vale tener una gloria humana? ¿De qué vale tener que ufanarnos de lo que sabemos del mundo? ¿Verdad? Porque hay mucha gente que tiene conocimiento del mundo. Puede opinar, le gusta la política, le gusta esto, le gusta la ciencia, le gusta esto, le gusta saber de la luna. Conocimientos necesarios, sí, también, ¿verdad? Yo creo que es bueno saber de algo, también de los animales, así es como aprendemos, ¿verdad? La observación visual, de conocer cómo los animales se comportan, también aprendemos grandes lecciones, pero no es solo eso, nosotros necesitamos crecer espiritualmente en el Señor. Y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba, y el hombre fue humillado, dice el siguiente versículo. Bueno, entonces, para terminar, que ya se nos está yendo el tiempo, me quedan unos minutitos, quiero mostrarles a ustedes las características de los líderes ciegos. Características de los líderes ciegos que debido a eso también dejan ciegos a sus discípulos. En Mateo capítulo número 15 y verso 15 dice aquí, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola a Jesús, hablando de la contaminación de lo que entra en la boca, que no contamina al hombre, o sea, algo físico, pero lo que sale del corazón es lo que contamina. Ellos se quedaron en el mundo, también en la luna. Y entonces dice en el verso 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea, los discípulos también venían, recuerden, de la enseñanza de los fariseos. La mayoría de discípulos, o todos, mejor dicho, no sabemos con seguridad si Judas, pero la mayoría, los 11, eran de los fariseos. Los fariseos creían en ángeles, creían en espíritu y creían en la resurrección. Los saduceos no creían en ninguna de esas tres cosas. Y los discípulos de Jesús habían crecido en las sinagogas bajo la influencia de la doctrina de los fariseos, una doctrina muy estricta, ¿verdad? Que se especializaban en cumplir detalles y dejaban las grandes cosas y más importantes a un lado. Entonces, bajo esa influencia habían crecido y no tenían el entendimiento que Jesús estaba transmitiendo. Jesús nunca fue a una escuela como Pablo a los pies de Gamaliel, pero él tenía la verdad y el logos, la palabra viva de Dios estaba allí para les dar la interpretación correcta de las Escrituras. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Jesús no llamó a gente ya preparada para con él, no, llamó a aquellos que eran parte del pueblo, que estaban bajo esa influencia, sin el conocimiento correcto, para corregirlos. Y así venimos todos a la iglesia, ¿verdad? Con un montón de ideas y con un montón de conocimiento equivocado. Y tenemos, como parte de la verdadera humildad, tenemos que tener la actitud correcta para dejar a un lado las cosas que no están buenas y tomar las cosas buenas, ¿verdad? Como dice la Escritura, hablando de las profecías, hay que discernir todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Ese es tener los sentidos ejercitados, dice, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, es importante, si tenemos como maestro a Jesús, obviamente las verdades que aprenderemos serán las definitivas, las correctas, las verdaderas, ¿verdad? La primera entonces característica de los líderes ciegos, voy a darles a ustedes 3 que creo que abarcan
todas las demás que podríamos mencionar. Yo he predicado sobre esto otras veces. Pero la primera es que ellos se ofenden cuando son corregidos porque no aman la verdad. Se ofenden cuando son corregidos en algo que creen que es la verdad, pero uno no debe ofenderse si uno ama la verdad. Si en algo está incorrecto, uno debe oír. Si le están corrigiendo alguna cosa, no debe sentirse ofendido. Nuestro orgullo siempre hará que reaccionemos de esa manera. Pero dejemos a un lado el orgullo y amemos la verdad y veamos, ¿sí? Ahora, si no aparece ahí claramente, yo no lo trago. Yo personalmente no trago algo que no es claro en cuanto a las Escrituras, ¿verdad? Entonces dice aquí en Mateo capítulo 15, leamos juntos ahí el verso 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas, maestros que enseñan doctrinas como mandamientos de hombres. Son mandamientos de hombres, no son doctrina de Dios. Y ese es el peligro. Nosotros tenemos que enseñar no mi interpretación de la Escritura, sino lo que Dios está diciendo. Y si en algún momento, porque puede suceder, estamos equivocados, estemos dispuestos a ser corregidos. No nos ofendamos por eso. Nadie es perfecto y no llegaremos a la perfección hasta que el Señor complete su obra en nosotros, y es una obra divina. Dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces dice en el verso 12: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces la primera evidencia de que alguien no es del Señor, como él dijo aquí: toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Es que se ofenden al ser corregidos con la verdad. Si hay algo que alguien sabe, dice: no, pero ¿y esto? ¿Y dónde viste eso? Aquí, acá, es que aquí dice aquí y aquí también. Oh, es verdad, sí, tienes razón. O sea, cuando uno está equivocado, uno tiene que reconocer su error. Y si no sabe algo, dice: pues, perdóname, pero eso no lo sé. Es así de claro. Pero aquel que se ofende por algo es porque el orgullo está siendo superior. Se ofenden cuando son corregidos porque no aman la verdad. ¿Por qué? Porque su doctrina son ideas y mandamientos humanos, como lo leemos ahí en el verso 9 que ya mencionamos, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Su relación con Dios es superflua, lo que leímos en el verso 8. De labios honran, pero su corazón está lejos. Cuando nosotros amamos la verdad, nuestro corazón está cerca del Señor. Dios ama la verdad en lo íntimo, lo que está diciendo es en el corazón. Y ahí esto es primeramente, o sea, cuando está hablando de él ama la verdad en lo íntimo, también está diciendo esa persona lo que ama es ser legítima, legítima en sí, aquí adentro. No está interesada en lo exterior, en la pantalla, en lo que otros pueden ver, en la máscara. No, en lo íntimo. Está interesada en lo que le importa lo que Dios dice, no lo que los hombres dicen. Cuando nos importa lo que los hombres dicen, entonces siempre vamos a estar honrando a Dios con los labios y no con el corazón. Entonces, Dios nos dé la gracia, porque un ciego guiando a otro ciego, un maestro sin el entendimiento correcto, va a guiar a otro discípulo en su misma ceguera. Ambos van a caer en el hoyo, como él dijo en el verso 14, Jesús: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando está hablando de ciegos, está hablando de ignorantes, de faltos de conocimiento. El conocimiento también ciega. No solo nos convierte en ignorantes y nos convierte en un objetivo fácil de engaño de parte del enemigo, sino también nos da ceguera, no podemos ver y caeremos en el hoyo. Digamos, ese hoyo es un sinónimo también de cautiverio, de destrucción. Entonces, hay un peligro inminente, hay una caída segura cuando no crecemos en el conocimiento. Toda doctrina que viene del hombre es una doctrina que no recibió inspiración del Espíritu Santo.
y entonces esa doctrina humana tiene efectos funestos, terribles, tiene un error, y por eso ahí también viene la apostasía que veremos en el capítulo número 6 de Hebreos. Él introdujo esa necesidad de crecer en conocimiento para evitar la apostasía. Muy bien, los discípulos, como ya vimos, también iniciaron su caminata cuando iniciaron su caminata con Jesús, ellos también venían sin entendimiento. A los pocos ellos comenzaron a entender, a crecer y a cambiar, tanto que después de que el Señor se fue y ellos comenzaron a predicar siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces ellos también comenzaron a tener un confronto con los fariseos y con los sacerdotes, porque por el conocimiento de ellos ya era una revelación de que habían estado con Jesús, como ellos mismos lo reconocen. Estos hombres realmente estaban con Jesús porque están hablando como Él, están enseñando lo mismo. Qué precioso, ¿verdad? Poder multiplicarnos, tener la verdad y transmitirla. Amén. Nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar las ideas que hemos tenido si están equivocadas. Si no están equivocadas, gloria a Dios, mantengámoslas firmes. Segundo, los guías ciegos, las características de líderes ciegos es que adaptan su enseñanza a su conveniencia, según su interés. Adaptan su enseñanza o su doctrina a la conveniencia personal o por sus propios intereses. Tal como dice aquí en el versículo número 16. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Amén. Bueno, no estoy donde debo estar. Es en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo número 16. Dice, ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, jura. Cuando alguien jura, se compromete. Esta es la palabra, el verbo clave aquí para entender el sentido. Si alguno jura por el templo, no es nada, dice. Fíjense ustedes. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, también es lo mismo que dice aquí, dice el Señor en el verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? La respuesta es obvia, el templo. Pero ellos estaban poniendo la importancia en el oro. ¿Por qué? Porque su doctrina está basada en su conveniencia, en las cosas a las cuales él se inclina, dinero, ¿verdad? Entonces, cuando hay inclinaciones y las inclinaciones y nuestros intereses son mayores que la verdad, nosotros vamos a adaptar o vamos a entender ciertas cosas de la Escritura incorrectamente. Ahí es donde nosotros necesitamos limpiarnos, venir a la presencia del Señor y dejar a un lado todo tipo de interés material y vivir honestamente y de una forma recatada. El Señor puede bendecirnos financieramente, pero podemos vivir recatadamente. Entonces dice también el verso 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. O sea, lo que estaba diciendo es que si jura por el templo, cuando dice no es nada, es porque no contrae ningún tipo de obligación. No es nada, no contrae obligación jurar por el templo, según ellos. Pero si jura por el oro, él contrae obligación, por eso dice es deudor. ¿Por qué? Porque es otra vez el mismo concepto de corbán. Es corbán, mi ofrenda a Dios. No puedo darte nada porque es mi ofrenda a Dios. Entonces no podían tocarla. Hasta en eso los fariseos trataban con los hombres para que no ayudaran a sus padres y que eso fuera destinado directamente para las cosas del templo. Cuando jura por el oro, sí contrae obligación, porque tiene que ver con deuda. Contrae obligación, por eso dice es deudor. Está jurando por el oro, ahí hay un deudor. Entonces ustedes pueden ver aquí claramente que el Señor está explicándonos que estas personas, las características de los líderes ciegos, es que también ellos van a enseñar cosas según su conveniencia. Miraban mayor el oro del templo que el propio templo debido a la inclinación a la codicia.
Miraban mayor o de más valor la ofrenda que estaba en el altar que el propio altar. ¿Por qué? Porque las ofrendas eran más de provecho. Entonces no estoy hablando solo de ofrendas de dinero, sino las ofrendas del templo en aquella época. Ahí comían también los sacerdotes. Entonces, adaptar las cosas según nuestra conveniencia nos hace también personas ciegas, ¿verdad? Y personas que enseñaremos algo equivocado. Tercero, y por último, exageraban en sus propias interpretaciones de la ley. ¿Por qué? Porque aquí dice en el verso número 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Son hierbas, ¿verdad? Ustedes saben cuál la menta, el eneldo y el comino también son hierbas pequeñas. El Señor había ordenado prácticamente que sí se ordenara, porque, que se diezmara. Él había ordenado el diezmo es legítimo. Él mismo dijo aquí, y dejad lo más importante de la ley, pero esto era necesario hacer, o sea, diezmar, sin dejar de hacer lo otro. El Señor no entró en detalles en que tenían que diezmar también de cosas tan pequeñas como la menta. Diezmar, eso no hay ningún problema, pero enseñarlo a que los otros también lo hagan nos convierte en fariseos. El Señor sí dejó bien claro en las Escrituras que debían de diezmar de tres grandes cosas: los granos, todo tipo de grano, toda la cosecha de trigo, de cebada o cualquier de maíz, cualquier tipo de cosecha, se debe haber una décima parte consagrada al Señor. Del vino o de las uvas también debía diezmarse. También del aceite también debía diezmarse. De las vacas también había de ver el primogénito, ¿verdad? Debía de escoger una décima parte también era para el Señor. O sea, sí había una regulación, pero no entró en detalles el Señor, y los fariseos sí tenían esa inclinación, esa exageración de caer en los detalles tan mínimos. Por eso es que el Señor le está diciendo aquí en el verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito. Coláis el mosquito, o sea, cosas tan pequeñas. Ellos se dedican más a ver que en no fallar en las cosas mínimas, en las cosas tan pequeñas. Imagínense que, según se cree, ellos bebían vino y bebían vinagre también, pero eso era guardado y se cubría. Pero generalmente, como sucede a veces con nosotros, cae un mosquito en la leche, cae un mosquito en el café, trae un mosquito en la bebida, en fin, y ahí hasta moscas caen, hasta abejas caen abejas caen en el líquido. Entonces, para ellos no beber un mosquito, fíjense ustedes, para no caer, y lo hacían así, para no caer en pecar en la ley, porque según la Escritura, en el libro de Levíticos, capítulo 11, versos 20 y 23, estaba ordenado que no debían comer ese tipo de animales alados, como mosquitos, y ese tipo de animales como insectos, ¿verdad? Con excepción de la esperanza, que es así, según levíticamente hablando, ceremonialmente hablando, es correcta comerla. Pero entonces, para evitar eso, ¿saben lo que hacían antes de beber? Antes de beber el vino, por si acaso había un mosquito ahí, se lo tragaran sin darse cuenta y pecaran. O sea, si tú no te estás dando cuenta que está pasando, ¿cómo vas a pecar, verdad? La ignorancia, en fin. Pero ellos lo que hacían era colar, colocaban una manta en el cup, ahí colaban el vino o colaban el vinagre, y entonces ya bebían para no fallar en esa cosa tan mínima. Por eso el Señor les dice, coláis el mosquito. De lo mínimo. Para ellos el mosquito era el insecto más pequeño y el dromedario o el camello, el animal más grande. Entonces ahí estaban ellos violando. El Señor sí quiere que obedezcamos, que cumplamos todo lo que Él nos ha demandado, pero Él no quiere que seamos exagerados, quiere que nos mantengamos en lo que es la palabra, ¿verdad? No agregar ni quitar, dice el Señor en las Escrituras, tanto en Apocalipsis como también en otra parte de la Escritura. Deja Él claro que no debemos agregar cosas y tampoco debemos quitarle las cosas de la palabra. Por eso es que leemos en Eclesiastés capítulo 7, verso 16, no seas demasiado justo. Cuando está hablando de ser demasiado justo, está hablando de ser exagerado. O sea, ir a más allá de lo que Dios ya ha dicho. Ni seas sabio con exceso, dice,
¿por qué te destruirás? O sea, la exageración también trae destrucción. Y también eran insistentemente inflexibles en lo que ellos pensaban que se debía hacer, pero ellos estaban siendo negligentes con la justicia, la misericordia y la fe, cosas más importantes. Entonces ellos estaban dejando a un lado lo más importante, ahí se estaban tragando el camello, colando el mosquito en aquellas cosas que ellos pensaban que debían hacer y tragándose el camello porque estaban dejando a un lado las cosas mayores. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ser de aquellos cristianos que nos libraremos de ese tipo de maestros que lo único que quieren es esclavizarnos, que lo único que quieren es llevarnos a la esclavitud, lo único que quieren es que sea independiente siempre. No, tenemos que crecer, mis hermanos. Tenemos que tener a alguien también con nosotros que nos enseñe, que nos lleve por el camino del crecimiento en el nombre del Señor. Padre amado, gracias te damos en esta hora por concedernos de este tiempo juntos. Señor, que lo que hemos aprendido venga a ser de gran edificación para nuestros hermanos y que sea también de un motivo para ellos desear crecer más en tu camino, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios, para que nos libre, Señor, del engaño que el mundo está siendo expuesto y que la iglesia principalmente se expondrá, y por eso habrá gran apostasía. Líbranos, por favor, acércanos más a tu presencia y a la luz de tu entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y primero Dios nos vemos el próximo domingo. La paz del Señor.